que vieron en esas sesiones, un poco. Y vamos a darle un tanto de continuidad a lo que él dejó en esa parte. ¿Cómo opinión? Pareció interesante el modelo, no creen que sea funcional. No lo voy a decir, hoy es el último día. Entonces, bueno, si quieren ver, yo me voy a presentar con ustedes porque no interviniera nadie a presentar los otros profesores, no sé si se los presentaron. Yo soy Luis Jair Trejo, trabajo aquí en el CIDE, al menos hasta el día de hoy. Hago análisis de políticas públicas, pero enfocadas a mucho, tiene que ver con antropología de la corrupción y me gustan los temas de política educativa. Soy egresado de aquí del CIDE y he trabajado en la administración pública en algunos lapsos de mi vida. Trabajé en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en algún momento, en el área de procesos y recursos escolares, específicamente evaluando las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje. Trabajé para la Secretaría de Educación Pública, haciendo un área de planeación y evaluación, y yo me encargaba de hacer todo lo que tenía que ver la evaluación externa, la evaluación de indicadores y todo este rollo de las matrices de indicadores cuando apenas estaban naciendo por ahí del 2008 o naciendo para México, y llevaba más o menos como 9 programas que tenían que ver con matrices y 3 de ellos que se iban con enfoque a los estados, y por mí pasaron, bueno, no solo por mí, sino por el equipo que trabajamos ahí, pasó el diseño de 100 y cacho indicadores de la dependencia. Era la Dirección General de Materiales Educativos. Entonces, ya acá en el CIDE hice otras cosas que tenían que ver con educación también, en la maestría, y a partir de ahí he seguido promoviendo cosas de indicadores, pero mucho más enfocado recientemente a todo el análisis organizacional. Por eso les decía que tanto el propio Daniel los dejó como metidos en este rollo de las decisiones, en el análisis de las decisiones, porque trabajamos mucho en equipo y más o menos conocemos o hemos tratado de seguir la implementación de una metodología que es poco común. Él se las habrá contado, ¿no? Esta de procesos transversales y de análisis de decisiones es una metodología muy propia, no es una metodología que se haya expandido como a muchos sectores, y pero desde aquí que tanto podían ver que era funcional. Ahora vamos a retomar algunas cosas, pero no todas, ¿no? Y lo que hoy vamos a tratar de profundizar es, bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta sobre mi persona. Digo que hasta hoy, porque a partir de mañana estaré en otro lugar trabajando. Entonces, ustedes serán mi última, por el momento, estancia en el CIDE. Entonces, lo cual agradezco mucho y voy a tratar de ser muy, no ser tan nostálgico, ¿no? Pero está padre. Justo voy a un área de una coordinación de planeación y evaluación donde se ve todo esto. Entonces, hoy vamos a hablar sobre riesgos. Y lo primero que me gustaría que platiquemos es sobre qué vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a tocar 5 temas en específico y les voy a dejar en la presentación un anexo metodológico que es parte del trabajo cotidiano que hace la Secretaría de la Función Pública. Vamos a intentar definir qué es un riesgo, vamos a intentar conocer cómo son los riesgos, qué se dice de los riesgos, cómo se comen, con qué se tratan. Vamos a tratar de valorar, tratar de administrar el riesgo en
diferentes etapas y visto como un proceso. Vamos a tratar de poner en perspectiva cuáles son los tipos y formas de riesgo, cuáles son algunos mecanismos que se utilizan generalmente para hacerse de información para identificar los riesgos. Vamos a tener un descanso. Eso será más o menos como a las 7:20, 7:40. Depende de qué tanto avancemos en la primera parte. Y después del break, vamos a regresar a hablar un poco de lo que significa el control interno como mecanismo de tratamiento de los riesgos. Control interno tiene muchas excepciones o muchas aristas de donde se puede tomar información para hacer monitoreo, evaluación y seguimiento de las actividades que realizan las agencias públicas. Aquí vamos a ver cómo con un enfoque tanto muy apegado a los riesgos y también vamos a verlo un tanto como para la prevención de actividades que se alinean con desviaciones de las acciones que se realizan en las agencias o en las organizaciones en general. Vamos a ver al final cómo valorar la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de impacto y vamos a ver cómo se mapean riesgos. Veo por ahí diferentes mapas de riesgos y diferentes formas en las que puede o no una imagen, un dato, un árbol de problemas, darnos información sobre los riesgos. Y ya esta palabra va a estar bien recurrente durante toda la clase o durante toda esta sesión, porque en efecto nosotros pues, estamos día a día o en esta idea de contingencias. En realidad, mucho de lo que sucede en nuestra cotidianidad es contingencia. No controlamos todo ni tenemos por qué controlarlo todo. No tenemos mucha información de lo que va a suceder a nuestro alrededor. Si nosotros nos pusiéramos como en un solo plano y solo pudiéramos ver lo que está a nuestro alrededor, controlaríamos en realidad, o controlamos en realidad muy poco, ¿no? Y las cosas sobre las que tenemos certidumbre también se controlan o se conocen muy poco. De hecho, la certidumbre es algo que en realidad parece ser algo que no tiene tanta, que no podemos ver ni podemos conocer tan de primer impacto, ¿no? Entonces, lo que está prevaleciendo en nuestro entorno son riesgos, ¿no? Ahí vienen varias imágenes, ¿no? Hay un auto que se está robando, alguien que posiblemente se va a caer, alguien que está entrando en emergencias y alguien que tuvo un incidente. Dentro de estas cosas, nosotros siempre estamos propensos a sufrir alguna contingencia. ¿Qué pasaría si Lucía se tropezara con esa banana o con esa cáscara? ¿Qué pasaría en tu vida diaria? ¿Qué pasaría si saliendo de aquí te cayeras? ¿A la que no? Vamos a poner. Depende del daño, ¿no? Depende del daño. A ver, pero, o sea, te caes. Y supongamos que tu daño es un tobillo. Esguince. Tendría que, no sé. Ok, antes, vamos paso por paso. ¿Qué sucede? Te caes. Le pido ayuda a José Luis para levantar. Si es buena onda, te va a ayudar. José Luis, ¿la vas a ayudar? Dice políticamente que sí. No sabemos si eso es cierto. ¿Quién la vas a ayudar? Llora primero. Llora primero. Ok, te desfogas, lloras. Ajá. ¿Qué consecuencias va a tener que te caigas? O sea, ella te va a ayudar, te vas a levantar y luego a partir de ahí, ¿qué va a suceder? Pues llega ¿A dónde tratar de caminar. Tratar de caminar, es lo primero que hace. Me va a intentar levantar, tratar de caminar. Y ahí empezamos a tener diferentes caminos y opciones que
ya no tenemos certeza de qué va a pasar. Vamos a seguir una ruta, ¿cuál quieres? ¿Puedes o no puedes caminar? Sí. Sí puedes caminar, aunque te duele. Sí puede caminar, entonces necesita la ayuda de José Luis, ¿sí o no? Bastón, no tenemos, estamos acá en la calle, Santa Fe no tiene banquetas. Hablando de riesgos, Santa Fe no tiene banquetas. Entonces, digan ustedes, ¿qué va a pasar ahí? Puede caminar, ya vimos la opción, se cayó, intentó levantarse, la ruta que siguió es, observa que puede caminar. Después de que puede caminar, ¿qué sucede? ¿Alguna opción? Todos pueden hablar, ¿eh? Ya no es el evento de Lucía, ya es el evento de todos. Evalúa la posibilidad de ir al médico. Ok, se pregunta, ¿puedo ir al médico? Pues es en la noche. Ay, ¿es de noche? Un factor más. ¿Es de noche? Pero bueno, no importa. Puede ir al médico si quiere. ¿No? Te pregunto, ¿tienes seguro? ¿Sí? ¿A qué hospital irías? O más cercano. No sé. Acá hay seguros de hospitales de paga, el ABC, el no sé qué. O te irías hacia la civilización y bajarías a el IMSS. No fueron el 15 seguro. No irías al hospital. Perfecto. Entonces ella dice, puedo caminar, me duele, pero no voy a ir al hospital, no me voy a valorar. Excelente. Tuvimos esa valoración de sí que ir al médico. ¿Cómo? Va a correr el riesgo de no atenderse. Ok, esa acción tiene otras consecuencias que pueden ser riesgosas o no. En efecto, puedes propiciar otro riesgo. ¿Cuál podría ser el riesgo más grande que tienes bajo este supuesto de que te caes? No solo ese día, sino después, en la vida cotidiana. ¿Cómo cuál podría ser? El daño sea más grave de lo que pensé. El daño sea más grave que lo que pienso. Y ya no va a poder hacer sus actividades, no sé, ejercicio. No va a poder hacer ejercicio. ¿Qué más? Trabajar. No va a poder trabajar. Si no trabaja, No no viene al come, cine, se pierde de las clases. Si no Súper come. diplomado de indicadores. Se desnutre, si no se desnutre. No, a ver, si no trabaja, no genera ingresos y tienes dependientes económicos, No. no tienes dependencia económica. O sea, si te pasa algo a ti, no, ya, la vida puede seguir tranquila. ¿Ok? Bueno, mi vida, yo. Tu vida. La vida. Ok, pero imaginen que tuviera dependencia económicos. Entonces, el efecto de una situación de contingencia no solo le afecta a ella, sino a todo lo que le rodea. Y esto se puede llegar a convertir en un caos. Es exactamente más o menos esa película, como en esa película de Efecto Mariposa, ¿no? ¿Sí la vieron todos? Sí. Ya, para no explicarla, el efecto ya no es predecible. Y las consecuencias de algo que ocurrió, que no controlaste, que fue una contingencia, son también muy predecibles, poco ocurrentes y tenemos difícilmente opción de controlarlo. Y yo me acabo de caer el viernes pasado, por cierto. Sí, el dolor es impresionante, columna lastimada, las escaleras no se rompieron, pero las consecuencias son graves, ¿no? Uno empieza a pensar luego, híjole, mi trabajo, y después qué va a pasar, y después, y entonces empieza toda esta arena de incertidumbre, que es común que exista o que esté presente todo el tiempo, pero que la vemos solo materializada cuando en efecto acontece un evento que no estaba previsto. Y entonces tenemos una cantidad de mujeres más que de hombres, entonces lo puedo decir, voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Y entonces las mujeres que suelen controlarlo todo, que les gusta controlarlo todo, dirán, no puede ser posible eso. ¿Por qué se sale del control
¿Y por qué se sale de la previsión que yo tenía dada? ¿Por qué no empezamos 6:15 si se supone que todo el grupo debería estar aquí 6:15? ¿Por qué tal cosa? Y entonces ya no sabemos cómo va a funcionar. Y eso sucede en todos nuestros eventos. En las otras imágenes, nosotros tampoco controlamos que alguien nos vaya a tener un impacto, pero sí podemos controlar la velocidad que nosotros llevamos. Sí hay variables que nos ayudan a entender que posiblemente podemos incurrir o no en una acción o que va a ocurrir o no un hecho. Y ahí ya se meten cuestiones muy profundas hasta como cuánto tu cerebro está capacitado como para calcular que una cosa va a ocurrir o no. Y eso está padre porque ya nos lleva a hacer otros análisis. A los riesgos, por cierto, la gente suele huirle. Al análisis de los riesgos, la gente suele huirle. ¿Por qué? Porque se ha pensado cotidiano, o que se ha pensado comúnmente que el análisis de riesgos es mucho más factible para los que ven seguros, para los que tienen que ver con cosas actuariales, para los que son capaces de poner en una fórmula o en una métrica algo que a veces es difícil de entender. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un jueves por la tarde, último día de mes, Lucía haya caído en una calle de San Carlos? ¿Cuál es que te lo pueden calcular? ¿Cómo? En Halloween, por cierto. ¿No? De terror. Pues sí podría calcularse. Alguien hizo un cálculo para cuando fue ¿cuál era la probabilidad de que el 19 de septiembre de 2017, cuál es la probabilidad de que un 19 de septiembre volviera a ocurrir un sismo de una magnitud similar a la de 30 y tantos años antes? Y lo lograron hacer. No lo predijeron, pero lo lograron hacer, lograron calcular cuál era la probabilidad de que ocurriera ese evento. Entonces, prácticamente todas estas cosas que están fuera de la certidumbre y de lo que nosotros razonamos cotidianamente, sí se pueden ver, se pueden medir, se pueden alcanzar. Y es una de las cosas que vamos a intentar hacer, ver cómo se pueden administrar los riesgos. Porque lo que en efecto es cierto es que no tenemos certeza de muchas cosas y que nuestro panorama para entender cómo funcionan es muy limitado. Entonces, ¿qué es más probable? ¿Que puedas controlar un evento o que no lo puedas controlar? Entonces ya queda más o menos claro que no controlarlo va a ser mucho más probable en muchas situaciones cotidianas. Desde lo que pasa a diario cuando uno se levanta, se mete a bañar, sale, consume, vive, trabaja, va a sus cursos de diplomado, regresa a su casa, hasta lo que sucede en su trabajo con una cosa muy precisa que aparentemente tiene bases y está estandarizada y no tendría por qué pasar algo fuera de lo normal. Sin embargo, sucede. ¿Ah? ¿Dónde más están los riesgos metidos en todo este tramo que ustedes ya vieron de este diplomado? Ustedes vieron por ahí, cuando hicieron el análisis de los indicadores en una matriz, hay una columna que se llama supuestos. Si bien los supuestos no son como tal riesgos medibles, bueno, sí pueden ser riesgos medibles, hacen la símil de lo que no está bajo nuestro control. ¿Ah? Y la siguiente fase tendría que ser, vamos a intentar verificar, medir, cuantificar, entender cómo funcionan esos mecanismos que son la excepción a nuestra regla, son la excepción a nuestro control. A ver, yo les traje aquí una definición de riesgo. Según la RAE, el riesgo viene de risco, que está definido así por la peligrosidad de acercarse hacia el vacío y caer, ¿no? Pero es justamente la contingencia o la proximidad de un daño, es ver qué tanto estamos acercándonos a un daño.
Dice que se puede obtener un seguro o un contrato de seguro para tratar de solventar algunos de estos riesgos. Eso ya tiene que ver con mucho de lo que vivimos ahora, ¿no? ¿Tiene seguro de gastos médicos mayores? Vaya acá. ¿No tiene seguridad social básica o que ofrece el Estado? Vaya a una de ellas. Y tratamos siempre como de poner cosas a lo que recurrentemente vivimos. Por ejemplo, tenemos seguros de autos, tenemos seguros de salud, tenemos, ¿qué más? Vida. Tenemos seguros de vida, tenemos seguros contra incendios. Una vez me ofrecieron un seguro porque me dijeron, es que usted no sabe cuándo se van a meter a su casa a robar. Y ya, pues sí, tiene razón, puede ser. O cuándo va a venir una descarga eléctrica y su aparato o televisor va a estar fallando. O sea, protéjalo con un seguro. Seguro para que no te roben el iPhone, iPhone 11 o lo que sea. Y entonces estamos tratando de cubrirnos a partir de ciertas previsiones que sí son calculables, ¿no? Y se analizan factores y se analizan. Para la función pública, es un evento adverso, incierto, externo, que puede venir de fuera dentro de la dependencia, que tiene una probabilidad de ocurrencia y una probabilidad de impacto, que van a tener consecuencias, que van a tener consecuencias sobre el logro de los objetivos de la organización. Y es ahí una cosa muy importante, porque si nosotros nos estamos enfocando como a la medición de lo que nos interesará a nosotros en esta sesión es tratar de conocer qué cosas riesgosas, dañinas, van a impedir que los logros de una organización o una dependencia, una organización pública, igual puede ser privada, pero una organización tenga cumplimiento en sus objetivos, logren alcanzar sus objetivos. Eso va a ser lo fundamental del análisis de los riesgos. Saber cuándo, cómo y en qué momento las situaciones de contingencia van a afectar el logro de los objetivos de una organización. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Y atrás no pregunté su nombre ni su motivación por... gracias. Soy Magda, mucho gusto. Gracias, Magda. ¿Cuál es la motivación por la que viniste al diploma? Bueno, ya llevo algunos años dedicándome a la evaluación de políticas públicas, más de 7 años. Actualmente soy servidor público y bueno, pues evidentemente todos, particularmente por ejemplo este segundo momento del diplomado ha sido mucho de desarrollo estratégico, ¿no? Que funciona siempre como un momento de análisis para quienes estamos trabajando en el servicio público, ¿no? Muchas gracias. Yo soy Camila. Mi motivación para escribir este diplomado pues fue en general aprender más. Yo tengo muy trabajando con un trabajo muy cerca y aprender y también estamos estudiando la semana y otra de programa y pues Bueno, para las personas que están en línea, si quieren hacer algún comentario, nos están analizando desde la cabina de control cuáles son los posibles comentarios que hay. Si alguien quiere expresar su motivación, bienvenido, o presentarse también. Bueno, entonces esta es como la línea de la que vamos a partir para comenzar este análisis de los riesgos. Y a mí me gustaría preguntarles, en general, cuando están en su dependencia, ustedes o sus organizaciones, en su trabajo, en lo que se dediquen, ustedes generalmente siguen una estrategia para desempeñarse. Una estrategia que puede ser consciente o inconsciente, que puede ser planificada o no. Una estrategia que puede seguir pasos o simplemente actuar reaccionando.
ustedes definirán cuál es. En esa estrategia, las cosas que salen de control generalmente los enfrentan a dilemas. Dilemas que tienen que ver con una parte ética y dilemas que tienen que ver con una cosa que los encamine de nuevo a lograr los objetivos personales y los objetivos organizacionales o del área. Eso generalmente sucede. A lo mejor dicen, no, yo soy sindicalizado, no tengo que hacer nada, me llegan las cosas y las voy a evadir. Y es una técnica, es una estrategia. O son la gente más proactiva en su organización y entonces ustedes están sacando la chamba que regularmente los otros dejan de lado y no se quieren enfrentar a ella. O simplemente cumplir con sus funciones. Pero a veces en las organizaciones nos enfrentamos con dilemas y esos dilemas, les digo, tienen que ver con una parte que se relaciona mucho con la moral y la ética que están fuera de este justo, pero muchas otras tienen que ver con regresar o intentar regresar al cumplimiento de los objetivos de la organización. Y entonces la primera reflexión, que sí se alcanza a ver, la primera reflexión que yo les traigo tiene que ver con un caso, son dos casos los que vamos a ver ahorita, que tienen que ver con cuestiones que pasan en lo cotidiano en las organizaciones y que ustedes dirán, ¿y cuál es el riesgo ahí? Vamos a tratar de identificarlo. A ver, se los voy a intentar, o se los voy a leer. Laura Jiménez, cualquier persona, es una asistente ejecutiva para uno de los directores más importantes de la empresa, de la dependencia, de la organización. Esta mañana, mientras ella estaba hablando con uno de los directores sobre los pendientes del día, su reunión fue interrumpida por uno de los gerentes, o uno de los directores. Entre otras cosas, el gerente le preguntó si una de las asistentes ejecutivas, que aparte es buena amiga de señorita Jiménez, había sido informada de que estaba por ser despedida. El shock de Laura fue notorio. El compañero le explicó que el trabajo del asistente era inferior al del resto del personal y que la situación estaba empeorando cada día. Entonces, imagina la situación, la ejecutiva, jefe, interrumpen. Ya le dijeron que se vaya despedida, es mi amigo. El gerente le advierte a Laura que no diga nada al asistente, a pesar de que es su amigo. Textualmente dice, sé que esto es difícil para ti porque es tu amiga. Vamos a estar hablando con ella al final de la semana. Pero más tarde en el día, la asistente ejecutiva se apresura con Laura a la comida y le dice también textual, no vas a adivinar lo que ha sucedido. El asesor de ventas de la agencia de autos acaba de llamar. Aceptaron mi solicitud de crédito para el coche que quiero. Será un gasto bueno, pero valdrá la pena. Creo que comeré sándwiches de jamón durante un largo tiempo. De todos modos, voy a ir esta noche a recoger el coche. Laura se siente fatal. ¿Qué debe hacer? Y aquí pues, tienen a su amiga que se acaba de comprar un coche. ¿Qué debe hacer? Vamos a enfocarlo a lo de los riesgos. ¿Cómo la asistente ejecutiva, Laura, puede resolver la situación? Y en el caso, vamos a llegar a dos situaciones. Le diga o que no le diga a su amiga. Si le dice a su amiga, ¿qué riesgos entonces tiene ella, Laura, con la organización? ¿Qué riesgos personales, qué riesgos de qué tipo enfrenta Laura con la organización? ¿Le diría? Le dice a tu amiga, no te compres ese carro. Hay una alternativa de decirle, no te compres ese carro o tómalo con calma sin tener que decirle que la van a despedir. Que yo haría algo así. Podría ser. Es una ruta. Es muy mala amiga. A ver, ya te dijeron, no le digas Pero nada. porque hasta el final de la semana le van a decir. Una condición. A lo mejor lo Puedo hablar con reconsidera. otras áreas medias, es como ir a decir al jefe, oye. Dile de una vez. A ver, la otra opción es, le voy a decir al jefe, dile de una vez. Porque se va a comprar un coche. Porque me dijo que se va a comprar un coche. Pero
pero pues sabe que Laura es chismosa, ¿no? Y además no puede evitar lo inevitable, pues ya le van a dar cuello. Y ya otra ya se embarcó, ya va por el coche, pues, a destino, ¿no? Bueno, que iría en contra del análisis de riesgos, pero ok. Pobre, pues. ¿Estamos? ¿Le dicen o no le dicen? ¿Le dices Ezequiel o no? Creo que sí, porque finalmente ya va a estar despedido, entonces da lo mismo. Aunque el gerente te haya pedido, no le digas, ¿no? Te puedes pedir a tiempo laboral Exacto. diciendo, O sea, te giró una orden, no le digas. Vamos a Ya ver no va a quién tener llega confianza primero. en ti. Rompes la orden para decirle también. ¿Ok? Está buena. Rompe la orden para decirle eso. Ella va a hablar con el jefe y ella le dice a su amiga que viva. ¿Qué otras opciones tenemos? Que no le diga. Que no le diga. Que no le diga. Y cada una, ¿cómo? Mal amigo. No confiamos nunca en José. Que no le diga. Imagínate, bueno, ya, pasemos al segundo plano. Ya tenemos la lista de posibilidades, la lista de opciones que nos van a decir si es conveniente decirle o no a ella o al empleador, al que sea. Hay otras más que la vida nos va a poner, pero vamos a quedarnos con estas. El problema es que aquí depende mucho de tu aversión al riesgo, porque es como una teoría de juegos. O sea, lo que dice la teoría de juegos es que si cooperas siempre obtienes un mejor valor. Pero en esa cooperación tienes el riesgo de que el otro te traicione. Y entonces tú obtienes menor valor de ganancia respecto a si no hubieras cooperado. Okay. Es decir, tienes 3 valores. Si cooperas, es como tu máximo. Si no cooperas, tienes un valor, pero si cooperas y te traicionan, es como el valor menor. Entonces, en este caso, tendría que ser un estilo de, amiga, tengo que decirte que esto, pero me dijeron que no te tenía que decir. Yo te lo estoy diciendo y compartiendo porque quiero ayudarte, no quiero que estés en una situación extrema, pero no tienes que decir que yo te dije. Ese es justo en el lado más económico racional del asunto. Es correcto. ¿No? Que no todos hacemos eso en el inmediato, ¿no? Pero ahí no considera la reacción que va a tener la amiga. No, pero por eso. Por eso es el riesgo, es una teoría de juegos. O sea, tú tienes que tomar una decisión hoy y decides o callar o ayudar. Pero ayudar, quién sabe si te sabe o no. Puede ser que ella lo tome mal y diga, es que me dijo Laura que me iban a despedir, entonces ahí corres el riesgo de uno. Que no le diga a Laura, nomás sabe el gerente y el director. ¿Y quién más sabía? Laura. Y es amiga de... No, por deducción. Por deducción puede pasar. En efecto, podemos tener este tipo de razonamiento, pero lo que sucede es que en lo inmediato las personas no nos damos el tiempo de pensarlo así. No ponemos el think slow que decía Kahneman y nos ponemos a verlo despacito, ¿no? O no, a ver. Somos ya fuera de lo racional, somos gente de motivos, gente de emociones y reaccionarias. ¿Ah? En efecto, hay un camino, el camino teórico, lógico, racional sería ese, no, a ver, hagamos la pausa y veamos cuáles son nuestras valoraciones por callar o no callar. Y sigamos la ruta. Esa es una vía, y es una vía muy buena. Pero, insisto, depende de cada persona, porque a lo mejor una persona, aunque el jefe se entere, su ganancia, es que el tema de las ganancias tiene que ver con lo que tú sientes. O sea, o con lo que tú esperas. O con lo que realmente te van a dar. Exacto, entonces puede ser que aunque me digan o me regañen o me corran junto con Laura, yo estaré contento porque en lo justo era decirle a Laura. Pero depende de cada uno. O sea, justo esa ganancia no está determinada por alguien, o sea, es mía. Pero está en contra, eso va en contra del rational choice, entonces no, por eso, pero si metes los sentimientos, entonces ya no involucras la teoría de juegos. No, sí, claro, es No. behavior economics. O sea, Sí, es algo pero ya que no puedes pero determinar. ya no es que ganas, o sea, porque lo que No, es la teoría de es juegos que la es ganancia- precisamente que o sea, si haces la teoría con cualquier acto racional, Ujú.
escogería lo mismo, pero exacto, estás pero diciendo... la racionalidad está en la toma de decisiones, no en las ganancias. Las ganancias pero tienen preferencias. Sentimientos ya no. Es que son preferencias. ¿Qué tal si los incorporamos a una variable que era sentimientos? Uno, sentimiento al final siempre tiene que tener preferencias o un estilo de cualitativo en términos de valoración. O sea, pero el asunto ahí es que a priori nosotros no conocemos la ganancia, ¿no? Ni conocemos los moduladores no son moduladores. No conocemos los coeficientes de ganancia o de pérdida por actuar o no de una manera. Justo en este orden de ideas de la elección racional. Si la conociéramos, podríamos modelarla así, elegiríamos la opción de a lo mejor callar y callar. Le dices, bueno, mejor cooperas callando y ella, no sé, tendríamos que hacer el juego para decir sí, y dependerá del tipo de juego, pero no solo es un tipo de juego, a lo mejor son cosas simultáneas, se tendría que ver muchas variables para hacer ese análisis tan concreto y específico. Para lo que nos alcanza en lo diario es para decidir si lo hacemos o no lo hacemos y tomar decisiones muy rápidas y muy prácticas, muy pragmáticas, si ustedes lo quieren ver, para tratar de aminorar los riesgos. Así como hablando de riesgos, lo fundamental es que en este caso, digamos, la mi amiga, si yo sé que si no le digo, es bastante certero que ella va a comprar un coche, se va a endeudar y no va a tener con qué pagarlo porque no se corre. Tengo esa certeza y no tengo certeza de, o sea, no me dijeron no digan, pero no me dijeron no digas o te corro o no digas, simplemente me dijeron no digas y quizás lo más grave que puede pasar es que me regalo, o bueno, no sé, igual y es, ay, pues, muy mal, o X. No, o sea, como que siento que está más incierto del lado de qué impacto puede tener para mí. Pero yo sé que para ella... Justo eso es lo que yo quiero que discutamos. ¿Cuál es el riesgo de que la amiga, de que la señorita Jiménez, de que Laura Jiménez, diga o no diga a su amiga? ¿Cuáles son los riesgos ahí? Y justo uno de los riesgos, ya vimos cuáles son las opciones o las rutas que ella puede seguir. ¿No? Decíamos otra vez, decirle a su jefe que le diga ya. No decirle. ¿Cuáles eran las otras? No decirle. Decirle al jefe que ella va a comprar un carro. Eso es la primera. Decirle al jefe. No decirle. Decirle a su amiga y la otra. Disuadirla por otros. Disuadirla. En efecto. Para mí, que estoy tomando la decisión, solo hay una de estas tres que implica no informarla realmente. Porque las otras tres les estás informando. Con el jefe, bueno, hay dos, la disuasión y la otra, ¿no? La de no decirle nada. La del jefe, las otras dos opciones le van a decir de forma indirecta. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de estas opciones? Para mí que estoy tomando la decisión. Pues ya lo dijo Horacio, ¿no? Perder la amistad cuando se entere que nunca le dijiste, ¿no? Perder la amistad. ¿En qué grado la valoraría? ¿Es más importante perder la amistad que el trabajo? Es que no necesariamente es perder el trabajo. Bueno, puede ser perder que sí, entonces sí, vale. Claro que vale la amistad. Vale. Para algunos, ¿no? Ajá, es que justo ese es el dilema. De amistad, ¿cómo? Justo ese va a ser el dilema siempre en este tipo de cosas. Que la escala de los valores personales y la escala de los riesgos dependen mucho, o si no están muy concretos, dependen mucho de la percepción y de la percepción y del qué tanto las personas que son adversas o propensas a arriesgarse a decir algo o no. Y también dependerá de otros contextos que no están aquí expuestos. Por la información que tenemos, quizá ahora es aún insuficiente valorar cuáles son riesgos posibles, pero podemos enlistar algunos, ¿no? Que podrían ser, pues me pueden dar un regaño,
me pueden amonestar, me podrían dar una sanción económica o algo. No, porque no firmaste un acta de confidencialidad sobre. Ajá. Pierdes la confianza. Pierdes la confianza de tu jefe. Eso es un asunto muy grave, perder la confianza de tu jefe. Pero igual la ganas. Por También, o sea, no, es que de verdad, o sea, si el jefe es así como una especie de monstruo que dijiste eso, pero también puede ser alguien que dice, mira, es alguien de confiar en temas, en relaciones personales y así, también puede ser. Pero es que me da la culpa de... Ya quiero ser tu amiga. Qué padre. Bueno, este mismo dilema lo planteamos para otros casos que tienen que ser como más apegados como a prevenir conflictos de interés o algo así por el estilo. Y la respuesta de los abogados fue muy tajante. Aquí no hay dilema. Usted en la empresa o en la organización debe seguir la norma que se le dijo, el código de ética, el código de conducta. Entonces la opción era callarse y no decir. Para los economistas será distinto, para los sociólogos será distinto, depende también del enfoque. Entonces ya tenemos N variables que le están pegando a una sola respuesta. Por eso, riesgos se vuelve un tema al que nadie le quiere entrar. Porque empezamos a valorar desde lo mínimo hasta una cosa que puede ser socialmente, una afectación social, una afectación de mayor escala. Entonces, ¿dónde le paramos? ¿No? Ella se cayó al inicio de la clase en Santa Fe una noche de Halloween y terminó, ¿en qué acabó? Que no le podía dar de comer a sus hijos dentro de 5 años. Pudo haberse propuesto una política pública para poner mayor número de aceras en Santa Fe por su caso, ¿no? Por ejemplo, pudo haber terminado así también. O prohibir los disfraces de Halloween y las caídas basura ese día, ¿no? Bueno, evitar que haya cáscaras de plátano en la calle. Bueno, eso no lo controlamos. A ver, un caso similar pero con cosas más concretas. A ver, dice Alejandro Alcalá, o Alejandro, disfruta trabajando en la zona de copiado de la organización. Él se enorgullece de lo que hace y siente que hace una contribución a los diversos productos que salen por la puerta representando a la empresa. De vez en cuando Alejandro se encuentra con errores tipográficos o de algún tipo y él suele arreglarlos. Durante el último de sus trabajos, él se encontró con un error garrafal en un documento que hablaba sobre la fusión de 2 empresas que iban a estar involucradas en una futura negociación. Él se da cuenta y le dice al jefe, oye, este dato está mal, ¿no te parece? Sí, muchas gracias. Lo cambian y entonces salva a la empresa por el momento de una vergüenza, de haber pasado por la vergüenza de haber nombrado mal a las empresas que estaban analizando, a la fusión que estaban analizando, y él pues se siente muy bien. Después del trabajo sale con sus amigos a tomarse unas chelas y lo que va a pasar es que él se va a aflojar la lengua y va a empezar a contar su hazaña. Fíjense que me encontré con esto y lo corregimos y la empresa tal estaban mal y era un asunto de una fusión súper importante. Y entre el grupo de amigos hay alguien que él no conoce pero que está poniendo mucha atención. Y ese cuate le dice, ¿a poco? A ver, cuéntame más. Se siente medio incómodo Alejandro, decide detenerse y entonces al siguiente día sale una breve historia en el periódico anunciando la posible fusión de esas 2 empresas. ¿Qué debe hacer Alejandro? ¿Qué debería hacer Alejandro? Va con su jefe, le dice la neta, yo dije esto, se destapó la cloaca. ¿Qué debería hacer Alejandro? ¿Se queda callado? Lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas. O sea, te quedas callado, ¿no? Yo sí diría. No sé. ¿Tú sí dirías? Yo sí. Yo diría dormir. Bueno, pero quién sabe, porque
con sueldo. Pues estamos seguros de que esa persona fue la que publicó. Justo no se sabe si esa persona fue la que publicó. A nosotros que hay una nota ahí en el diario que puede haber una posible. También depende de qué tan posible, o sea, qué riesgo sientes de que descubran que eres tú. O sea, si la liga con esa persona, con el periodista es súper lejana o... Pero luego si no dices, si te cacharon que fuiste tú, sale peor. Es como, además de mentiroso, Además de soplón y... Pero qué probabilidad hay que te cachen. Pues la podemos calcular. Después. Echar un volado, ¿no? Un volado sería una probabilidad del 50. Yo asumiría que no fui yo. ¿No? De hecho, no, porque ni siquiera sabe si había una obligación de no decir o de que era un caso Estoy escuchando mis top secret. A ver, vamos a ver las preguntas. Ahora has pasado la prueba. Justo la pregunta nos tiene que ver con lo que tú acabas de decir. ¿Cuáles son los riesgos ya in situ en la organización que se viven de tal forma que producen este tipo de actos? Tú dices, no sabíamos si había obligación de decir o no decir. Entonces, ¿la empresa estaba no teniendo control sobre los documentos? Pues es que de entrada, cuando tú como directivo, si es algo que no quieres que se sepa, no mandas a imprimir a la impresora normal. Lo imprimes a las 11 de la noche y estás tú solo, no sé. O sea, digo... Viniendo de alguien que trabaja en la Cámara de Diputados, qué miedo. ¿El duende se aparece a qué hora? Bola baja. O sea, es que a ver... Pero sí es un bote. O sea, a ver, es algo que no quiero que se sepa porque es importante, porque no tiene que salir a la luz pública. Yo como... no es el de las copias, el que imprime. O sea, yo como la persona que estoy teniendo el proyecto, yo no se lo suelto a nadie. No. Perdón. Ok. O tienes una política de confidencialidad de absolutamente todo. Hay una política. Y aunque no lo hubiera, o sea, yo sí soy así. O sea, hay un sí. doble control. Política de confidencialidad más protección del documento. Claro. ¿Qué más? Aparte no hubo una orden, sino una recomendación que no lo dijera. De hecho, no parece que le dijeran que no. Que no. O sea, era algo común, ¿no? Exacto, él se enorgullecía de corregir las cosas, de meterse, escudriñar el documento y decir, aquí está mal este punto, no aquí. Lo Pero único si fueras que sí abogado sé... y podrías poner en su defensa que la difusión de cualquier situación no se hizo con ningún dolo y fue con fines lúdicos. Y al final, si no hay un documento de confidencialidad, no tienes forma de decir que tuvo la culpa de algo. De entrada estamos asumiendo que es malo que haya salido publicado. A lo mejor querían que se supiera. Digo, es parte de la negociación, de bajar precios, de mejorar ofertas. De ver si hay otro competidor. ¿No? Puede ser. Entonces, lo único que sí sé que no debe de hacer es alardear de que él dijo y que se lo dijo a alguien. O sea, eso sí no puedes decir. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué otros riesgos ex ante? Bueno, ¿qué otras condiciones ex ante antes de la administración podría hacer la empresa para evitar que ese tipo de cosas pasaran? Ya tenemos un doble control, un doble filtro. Es una política de confidencialidad más protección del documento, si es importante. ¿Qué más? Pues también, o sea, algo como más suave, pero nada más como que las personas que trabajan ahí tengan presente que la información con la que trabajan es delicada y entonces que no se les salga tan fácilmente en la conversación. Pues, o sea, que si lo dices a otra persona es con intención. Porque aquí se ve que a él se le fue la onda y no fue hasta que le empiezan a preguntar que quizás no debe hecho. Entonces yo creo que también hasta con cosas muy sencillas de acuérdense que esto es delicado, que ya lo traigo presente. Ok. Pues ahí precisamente el encargado de las cortes está para eso, para sacar copias nada más, entonces no tendría que estarse metiendo en corregir, en ver, en analizar a lo mejor su documento, ¿no? Entonces, dedicarle precisamente que se dedique a su trabajo. Y por eso están los encargados de las Entonces, el mecanismo para prevenir sería funciones claras y bien definidas. Claro.
¿Qué más? Pero aparte, el responsable de la información es el jefe que lo envió, ¿no? De él es la responsabilidad del resguardo de la información. Pues el manejo tan frágil de la información o tan descuidada de la información, pues da pie a este tipo de cosas, ¿no? Los procedimientos de control documentario. Exacto. Control documentario. Porque me acaba de pasar la semana pasada que... ¿También las copias? No, las copias no. Que mi jefe me mandó en su representación a la junta de directores. Y como ya estamos cerrando el ejercicio fiscal, ahí viene el resumen de lo que se ha gastado, de lo que hay disponible. Y resulta, bueno, pues que ya se gastó bastante recurso y no se ven los productos. Pero eso yo lo sé porque pues asistí a la reunión y me explicaron ahí. Entonces, pues, es información delicada, ¿no? Que yo la tuve que ver, no porque iba yo dando seguimiento a la explicación. Entonces, pues yo jamás te voy a decir nada, ¿no? Que el departamento no se gastó todo el dinero y ¿Cuál no se ha departamento? visto. ¿Cuál es el nombre de tu jefe? ¿Cuál departamento? Amigo. Mañana en el periódico. No se ha visto nada, ¿no? Entonces, ahí precisamente depende mucho también de la ética. ¿Por qué? Porque esa no es mi función, ni soy director, ¿no? Y no tengo por qué enterarme de esa información, solamente le diría así como que lo queda y listo. Entonces, ahí también depende de la persona. Entonces, la selección de recursos humanos La previa a la selección de contratación. recursos humanos, excelente. Otro mecanismo. Seleccionar bien a los recursos humanos. ¿Dónde podremos establecer que tu tarea no era justamente ver los datos? Una selección de recursos, te seleccionaron bien, pero eso, que no veas tú los datos, ¿en dónde lo puedes encontrar dentro de tu organización? ¿No? Entonces, habría que pensar un mecanismo como para eso. Entonces, empieza a quedar claro, empieza a quedar un poco más claro, por qué las organizaciones vuelven tan burocráticos los procesos, ¿no? Porque no es tan sencillo dejar a las rutinas, no es tan sencillo dejar a las rutinas las tareas que deberían estarse haciendo dentro de las organizaciones, sean públicas o privadas, ¿no? Y ya en teoría tendríamos o entenderíamos por qué en muchos casos la burocratización, el establecimiento de reglas, el establecimiento de procesos, la definición de perfiles, la definición de actividades, definir un plan estratégico, hacer los mapas de procesos transversales, analizar las decisiones hasta llegar a los riesgos, empieza a ser importante. ¿Vale? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué preferimos en una administración pública? Dejar que las cosas sucedan como por estas rutinas, o sí tener claridad o más o menos certeza, volvemos a la palabra certeza, de lo que puede controlarse. ¿Qué prefiero? ¿Un justo medio? ¿Crees que sea un justo medio? Es que tampoco puedes, justamente porque existen las contingencias, porque las probabilidades y los riesgos están ahí, no puedes tratar de controlar todo, o sea, se burocratiza a un nivel inoperable. Se burocratizaría a un nivel inoperable. Un justo medio, a lo mejor no coincidiría contigo del todo, porque no sé si tener como espacios abiertos sea tan eficiente. Pero sí hay normas, hay reglas que pueden ayudar a proponer que esto sea menos complicado, menos certero. De hecho, una de las formas en la que la administración pública o la teoría de las organizaciones empieza como a tratar de bajar esta incertidumbre que siempre está constante en todo momento, en todo lugar, es empezar a establecer procesos de rutinas pero formales, ¿no? Y siempre van también a la par a estar sucediendo rutinas en lo informal. Justo cuando ya empezamos a tener este tipo de dilemas es cuando empezamos a ver que las opciones que tenemos dentro de la regla, dentro de la norma, a veces no son ni tan claras ni son suficientes
y a veces o ya son ineficientes en muchos sentidos y tienen que cambiar. Tiene la modernización organizacional, la reestructuración, nuevos perfiles, nuevos parámetros, nuevos indicadores, nuevas formas de entender la vida de la organización, que es constantemente dinámica. Eso es dinámico. Entonces, como siempre se están moviendo las cosas, de nuevo caemos en este proceso complejo de llevar al incertidumbre. Pero no quiero ser como tan complicado en el sentido de que nos va a llevar a que esta organización como parte de un sistema se va complejizando tanto que llegan a tener eventos muy importantes de incertidumbre. Sin embargo, va a pasar. Lo que les digo, hace la administración pública es tratar de definir con estas tareas que han venido siguiendo en esta segunda parte del módulo, desde el plan estratégico hasta el análisis de riesgos, tratar de acotar los espacios de incertidumbre. Hay unos ejemplos muy bonitos, justamente que no son tan de riesgos, pero sí son sobre estas arenas de incertidumbre, ¿no? Que tienen que ver con mucho de lo que sucede en las organizaciones en términos del poder, en términos de quién dicta la jerarquía o no dentro de una organización. Ustedes sabrán, por ejemplo, no sé si hay que haber encargado de los sistemas en su dependencia o en su organización, pero es el ejemplo clásico. Quien se encarga de los sistemas, a veces en su arena, tiene mucho poder. El sistemas, el de planeación, el de lo que quieran. Generan espacios de poder y constantemente están luchando por generar más espacios de incertidumbre para tener ese espacio de poder. Uno va al IMSS, se forma y la enfermera tiene el poder de decir si te da una cita o no. Uno va a otra dependencia pública y algún funcionario tiene la opción de decidir si avanza o no avanza un trámite. ¿Le dan certeza o no? ¿Se combate o no con riesgo o el riesgo en esas cosas? Tendremos que identificarlo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ahora ya para finalizar esta reflexión tan larga, supongamos ahora que ya se ha estudiado en el mundo, aquí que hay representantes del sector salud, que los impuestos a las bebidas azucaradas no son una medida ni suficiente ni adecuada para combatir la obesidad. Sin embargo, en el país se ha decidido imponer un impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Qué riesgos previsibles y no tanto enfrenta ese gobierno? Pues disgusto de que les suban pues por algo, un consumo tan cotidiano en la... En México que tomamos mucho refresco. Sí, cosas creo que sí. Pero habrá que pensar que estas medidas de los impuestos sobre factores de riesgo vienen de los estudios del tabaco, ¿no? Entonces, originalmente se pensó que el efecto que iba a tener el impuesto sobre el tabaco, sobre las bebidas y algunos otros alimentos ultraprocesados, iban a disminuir el consumo como se hizo en su momento con el tabaco. O sea, al haber un análisis de riesgos sociales, pues evidentemente lanzar esta política lo que trajo fue primero un gran descontento sobre la industria alimentaria y la mafia sacó las garras, ¿no? O sea, puedo por experiencia decir que varios de los investigadores que estudiaron el tema de políticas estuvieron amenazados. No se imaginaron que PepsiCo sacara las garras, pero sacó las garras, ¿no? Pero además jamás hicieron, o sea, me tocó hacer esta tarea en un diplomado sobre políticas en salud, sobre el análisis de que cuando se iniciaron todos estos caminos para poner el impuesto al tabaco, se había pasado por el mismo proceso. Sin embargo, socialmente
el tabaco se percibía finalmente como una sustancia de riesgo, una sustancia tóxica. Sin embargo, los alimentos ultraprocesados, incluidos las bebidas azucaradas como el refresco, no se percibe el riesgo en el consumo. O sea, tú te puedes tomar 3, 4, 5 vasos de Coca-Cola y no vas a percibir este riesgo, y además no se asume como que estás consumiendo el riesgo. Y ahí se los pongo, ¿no? Se hizo un conteo, por ejemplo, de que los mexicanos consumían hasta 200% más de las calorías necesarias venidas en alimentos líquidos. O sea, al tomarlo líquido no percibes el riesgo que estás consumiendo. Entonces, al no haber considerado esto y haber sacado el impuesto a las bebidas azucaradas, pues evidentemente ni se redujo el consumo, se produjo un gran descontento social, se produjo un gran descontento empresarial, ¿no? Y además, pues se sacó a la vista la cloaca respecto a al poco control de legislación que tienes sobre la industria alimentaria y particularmente la industria alimentaria de ultraprocesados, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces tenemos como para cuantificar riesgos o para enumerarlos, podría ser la inconformidad de los empresarios, debilidad política o un supuesto de afectación a mi política como gobierno. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Descontento de los consumidores. Ajá. Puede ser. ¿Y qué más? ¿Qué otros riesgos? Los no previsibles ya los vimos, así como, bueno, ya los mencionaste algunos. Los no previsibles serían como todos los efectos que implicaría no dejarlo de hacer. ¿No? Como más previsibles, ¿qué podría ser? Una disminución. O sea, lo que ponía las empresas es, se reduce el consumo y se reduce el aporte de la industria alimentaria al Producto Interno Bruto, ¿no? Empleos. Económicos. Empleos. ¿Qué más? Que no se reduzca la obesidad. Que no se reduzca la obesidad. Es uno de los más importantes. Ese es nuestro objetivo final, ¿no? Tratar de reducir la obesidad. En efecto, entonces, ustedes ya implícitamente, sin calcularlo, ya han estado siguiendo un proceso para definir riesgos en todas estas actividades. No tan complejo como lo haría un actuario sentado en su escritorio y teniendo todas las variables a su alrededor para poder hacer un cálculo, pero justo esa es la idea de esta sesión, que los riesgos no son algo que se puede alcanzar a cuantificar, identificar, a medir. Y también es un poco sacudirse la idea de que a este tema solo le entran los expertos. A este tema le puede entrar cualquier persona que esté dentro de la organización, que sepa cómo se llevan a cabo los procedimientos, los procesos. Por eso la idea de tener estas sesiones con Daniel tan largas de el análisis de los nodos de las decisiones es fundamental, porque llegamos a un punto en que ya sabemos identificar dónde están los procesos dentro de la organización. Ya sabemos qué le toca a cada quien, cuándo, qué se hace, cómo se hace y para qué lo hace, los tiempos que tarda y todo. Ya analizamos las decisiones, ya sabemos cuáles son algunas opciones que se pueden utilizar para transparentar, para rendir cuentas, para mejorar el asunto. Ahora que ya se tiene todo eso, sigue entonces identificar dónde en esos procesos hay riesgos que llevarían al incumplimiento de los objetivos del proceso y en consecuencia de la organización. Pero teniendo como base todo lo que ustedes ya vieron, ahora sería mucho más sencillo identificar dónde, cuándo y cómo. Ahora, más hacia el final de la clase, vamos a verlos. ¿Qué es entonces generalmente cómo se analizan estos procesos? El 1 no sé por qué no está, pero era como análisis del contexto. ¿Y de dónde queda? El 2 es identificar los riesgos, que ya ustedes ya lo hicieron, ya empezaron a hacerlo. Ese es como identifican los riesgos, luego analizan los riesgos, los valoran, les ponen una cuantificación, una cualificación y los
tratan de poner sobre el plano en blanco y negro, evalúan las prioridades y los riesgos, priorizan cuáles pueden ser los efectos más nocivos para su organización y deciden actuar para tratar de solucionarlos. Finalmente, se le da ese tratamiento al riesgo. Después hay una última etapa que es como una revaloración del riesgo. Pero en general, estas son como las etapas más grandes con las que comúnmente se estudia la administración del riesgo como un proceso de repetición. Lo primero que no aparece ahí, que no se alcanza a ver, es el de tratar de poner el riesgo en contexto, el problema en contexto. El segundo es identificar, cuando tienes un problema, lo pones en contexto. El segundo es identificar los riesgos asumidos de ese tipo de problema. El tercero es, como tal, darle un análisis y una valoración a cada uno de esos riesgos. De qué tipo, de qué forma, qué impacto va a tener, cuál es la probabilidad de ocurrencia, etc. El cuarto es evaluar y priorizar los riesgos. Los priorizamos en función de qué tan dañino puede ser actuar o no para tratar de resolverlo. Y finalmente se le da un tratamiento al riesgo. Hay una última etapa que yo agregaría ahí, porque no está, es la de volver a valorar con el tiempo cuáles son los efectos que tuvo mi tratamiento. Como les mencionaba al principio de la clase, hay dos orígenes de los riesgos, los que son internos a la organización, los que son externos. Los que son internos, básicamente se derivan de una actividad que está dentro de la función sustantiva, de la función de administración de la organización. Y el resto pues vienen de fuera, ¿no? Que no los podemos controlar. Podemos controlar lo que está a nuestro alcance, que nuestro alcance es lo que podemos intervenir dentro de la organización. Lo que está fuera a veces podemos preverlo, pero muchas veces solo lo suponemos o suponemos cómo puede acotarse, pero no necesariamente vamos a tener el control sobre sobre ese tipo de riesgos. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Hay otros elementos que es conveniente de una vez definir porque van a estar presentes en todo nuestro análisis posterior. Primero, que hay factores de riesgo. Antes de continuar, en el origen del riesgo, si son internos o externos, en ambos no tenemos control de ellos. Podemos tener más control de los que sabemos que están dentro de la organización. Podemos no controlarlos, pero dentro de la organización es mucho más factible que sepamos atacarlos y que podamos prevenirlos. La idea es prevención de todo esto. Los internos. Los internos. Los externos a veces no podemos, son menos probables que podamos atenderlos. Aunque podríamos empezar a prever si son cosas importantes. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la SEP, había un programa que dotaba de aulas con equipamiento tecnológico a las primarias y secundarias del país. La meta eran 324,000 aulas, con lo cual iba a lograrse más o menos cubrir todo cuarto, quinto y sexto de primaria, todas las aulas, más todas las aulas de secundaria, más las telesecundarias. Ese programa recibió 5,000 millones de pesos en el lapso de 5 años. Y uno diría, si no se da cuenta, cada aula tendría que estar como 100,000 pesos. Cuando hicimos nuestra matriz de indicadores, que es nuestro primer acercamiento a los riesgos en la columna de los supuestos, nosotros, o la gente que estaba a cargo del programa decía, una de las cosas que van a impedir que nosotros logremos nuestra meta es que los precios de los componentes
que son internacionales no suban o se mantengan fijos. El supuesto era los precios de los componentes de las computadoras y de las aulas que vamos a equipar se mantienen constantes. Otro de los grandes supuestos era que la conectividad llegaba a todo el país. Entonces, esos dos factores no estaban dentro de la organización. ¿Se podían controlar? No. Pero ¿se podían prever? Sí se podían prever. Al final del proceso terminaron equipando de las 300,000, solo 13,600. Y la causa que justificaron los que estaban a cargo del programa era que habían subido los precios internacionales de los componentes, que la conectividad salía muy cara y que no estaba en todo el país, que por eso no habían llevado a todas las aulas la implementación de su modelo pedagógico. ¿Los libraron de la auditoría? No, se siguieron con sus procesos, pero aminoró haberlo dicho antes, haberlo identificado antes, creo que sí. Entonces, ¿se pueden controlar? No necesariamente, no depende de la organización, pero sí los puedes prever. Sí los puedes enlistar. Los internos. Y también los externos, pero con mucho menos control. O sea, si la pregunta es, ¿los puedes controlar? Son mucho más fáciles de controlar los internos. ¿Vale? Y supongo que experiencias similares les ha pasado en sus dependencias. Que dicen, híjole, tenemos esta meta, pero no la vamos a alcanzar porque, joven, pasó esto, fuera de nuestro control. Ya. Entonces, definamos factores de riesgo. Son todas esas circunstancias, internas o externas, que aumentan la probabilidad de que un riesgo se materialice. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, solo quiero que lo tengan en mente. Son todas aquellas circunstancias que aumentan la probabilidad de que un riesgo se haga real. En efecto, eso es muy importante. Los riesgos, como tal, no existen. Son probabilidades de ocurrencia. Pero los riesgos no existen hasta que se materializan. ¿Vale? No como estos miedos falsos que tenemos de, no, puede ser posible, me va a dejar mi novia. Todavía ni te he visto que besas a otra. Y ya estás pensando. Al revés, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué estás pensando? Puede ser al revés, ¿no? No, pero en este tipo de no se escucha. Bueno, el chiste. Que bese a otro, dice. Puede ser al revés. Para no caer en estereotipos de Todavía no género. ves a otra, podrías haber dicho en el discurso. Que bese a otro. Ok. Factores de riesgo. Entonces ya, como tal, la administración del riesgo es el proceso de tratar de darle monitoreo, evaluar y darle seguimiento a los comportamientos que pueden tener estas probabilidades de ocurrencia. Siempre enfocados como en este proceso de dar controles y asegurar el logro de los objetivos de la organización. Eso se trata de la administración del riesgo. Y bueno, los impactos ya son las consecuencias que van a suceder, que podrían suceder si no se corrige el riesgo. Siempre estamos, en este asunto estamos como en un asunto muy hipotético. Por eso cuando empezamos la clase yo les decía, ¿qué va a pasar si la cáscara de plátano aparece en una no banqueta de Santa Fe en un día de Halloween? ¿Cuáles pueden ser? Todos son hipótesis de qué pueden pasar. El nuevo factor de riesgo es la probabilidad de que aumente la ocurrencia, la consecuencia, que se materialice el riesgo. También los factores de riesgo pueden ser internos o externos. Y una vez que ya hemos visto cómo suceden la identificación, hay diferentes técnicas, que no sé si alcanzan a ver, hay diferentes técnicas con las cuales nosotros dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra tarea de identificar los riesgos, vamos a poder utilizar. Hay talleres de autoevaluación
que generalmente las personas se sientan en grupo y empiezan a analizar cuáles pueden ser los posibles riesgos. Estas son tareas más o menos como lo que acabamos de hacer ahora, que tienen que ver mucho más con discusión. También se parecen ahí a la lluvia de ideas, ¿no? Análisis del entorno es otro, que tiene su propia técnica. Otro de las formas son el análisis de indicadores, que a mí me gusta mucho este. Es el análisis de indicadores de gestión, de desempeño y de riesgos como tal. Otro que es mucho más cualitativo, pero que también ofrece mucha información, es sentarse con actores clave y hacer entrevistas, no a profundidad quizás, pero hacer entrevistas y ver cuáles son los posibles riesgos. En la experiencia que el CIDE nos ha ofrecido, nosotros hemos ido a las organizaciones, nos hemos plantado un mes ahí en las organizaciones, hemos observado a la organización y analizamos el proceso que nos interesa ver. En algunas hemos ido a identificar cuáles son posibles riesgos de corrupción, por la tarea que les digo que generalmente desempeña este equipo. Y esa es una parte, ¿no? Sentarse, hacer una inmersión organizacional, eso es lo que les hablo mucho también. Hacer esa inmersión organizacional, analizar el entorno de la organización, cómo se comportan, cuál es el estatus de la gente, hacer como una antropología de la organización. Y después irse a sentar con actores clave para que nos digan cómo están viviendo el proceso. Ahí se identificaron muchas cosas, muchísimas. Se soltaba la gente a hablar como no tienen ni idea. Así de, este cuate ganó esa licitación porque era amigo de tal, se encontró, pero nadie sabe que su primo le daban una tarjeta de crédito para su esposa y entonces empieza a documentar los mecanismos. Análisis comparativo, riesgos materializados y en general son estas técnicas. Dentro de la técnica 2 es la que vamos a profundizar más al rato, que es el análisis de los que ya vieron con Daniel. Pero nada más para que empiecen a ver cuál es la aplicación, otra aplicación de ese tipo de análisis. ¿Vale? Hay una clasificación que ofrece función pública sobre los riesgos que está en la ley y no creo que no vale mucho la pena detenerse a ver por qué los clasifican de tal o cual manera. Simplemente vale la pena mencionar que hay riesgos que se relacionan con la planificación de la organización, o sea, fallas en el diseño de los programas, fallas en el diseño de la forma en la que opera la organización, fallas en los sistemas que administran la tecnología de la información. El profesor Alberto les estuvo hablando de la gestión de la calidad total. Tiene que ver mucho con identificar riesgos en ese tipo de sistemas. Riesgos normativos, es decir, que los reglamentos, las funciones, los perfiles estén definidos con retraso o con una forma no idónea en la que opera actualmente la dependencia, pero siempre es importante tener como los planes B de esos documentos para evitar, para saber que ahí está pasando algo extraño y que vamos a tener un incumplimiento o un riesgo posible de materializarse en la parte normativa, en el análisis del entorno, que son todas estas condiciones, actores, figuras, entes que operan y le hacen presión a la empresa para que incumpla sus objetivos. Análisis de recursos humanos, que tiene que ver con lo que mencionaba sobre Ezequiel, que es su nombre? Magda, perdona. Sobre la selección del personal y sobre la selección de los recursos humanos. Como tal, el análisis financiero de los riesgos, que tiene su propia metodología y tiene mucho más que ver con el fraude. Esa es otra cosa muy importante de este tipo de identificación, de clasificación. Y aquí te podríamos mostrar un árbol del riesgo. Hay como 72 formas de identificar riesgos para la organización de tipo financiero o de tipo presupuestario. Entonces está impresionante, tiene su propia clasificación. Si quieren, después del descanso y si les interesa, podemos ver el árbol del fraude. Riesgos materiales, bueno, la auditoría se enfoca mucho aquí. La auditoría se enfoca mucho en esta parte. Riesgos materiales, que tienen que ver con el daño o con posibles daños a las estructuras que sostienen a la organización, la estructura física, ¿no? Y como tal la de los procesos, ¿no? Se encuentran fallas, huecos en los procesos que les
impidan lograr los objetivos tanto de ese proceso como de la organización, son posibles riesgos que se pueden llegar a materializar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Son 2 minutos para que sean 20 para las 8. Bien, tomamos un descanso. 20 minutos y nos vemos a las 8. ¿Vale? Ya para cerrar, ya falta poquito en términos de lo que era la primera parte. Sí, para la auditoría. Si tienen alguna pregunta, también se debe. En general puedes clasificarlos tanto internos como externos. Pero te ayuda mucho más a la pasión. Pero, bueno, sí tiene que ver un poco, pero primero ya no. Yo pensé que ya te habías muerto. ¿Cómo estás?